¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admirals Latam. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para la región. Y bueno, hoy vamos a estar hablando del petróleo y los anuncios de recorte de la producción que te vamos a estar comentando en breve. Pero antes te quiero invitar a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde puedes suscribirte, activar la campana para que así te lleguen las notificaciones de nuestras últimas actualizaciones de mercado y los video análisis que tenemos para ti. Y por supuesto recordarte que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Instagram y Twitter, @admirals_latam o admiralslatam, para que así estés al tanto de lo que sucede en los mercados bursátiles día a día. Pues bien, los miembros de OPEP han anunciado un nuevo recorte de la producción con el propósito de aminorar finalmente los impactos nocivos que pueda llegar a señalar eventualmente una recesión en torno a la economía mundial y por supuesto a la demanda de petróleo que se podría llegar a quedar atrás. De hecho, uno llegaba a tener la impresión de que se tratan de decisiones un poco inesperadas, pero aparentemente los comentarios y representantes de Arabia Saudí que se señalan durante los últimos días como el actor más importante del grupo OPEP aseguran que no se tratan de simples recortes en esta ocasión, aunque en realidad puede llegar a ser un argumento en algunos casos débiles para comprender, por supuesto, lo que ha ocurrido tanto en el pasado. Podríamos mirar finalmente cómo obviamente se han tomado las decisiones en estas instancias. Recordar que son 13 los países que conforman, 13, 14 los países que conforman la OPEP, más 11 países cooperantes, incluida Rusia, pero intentar obviamente comprender que la intención de estos países, como vamos a ver en pantalla, se señalan finalmente entre Arabia Saudí, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela, y el resto son Argelia, Angola, Ecuador, Libia, Nigeria, Qatar, Gabón, Indonesia e Emiratos Árabes Unidos, así como países como Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto se vienen a sumar también a esta lista. Ahora, entendiendo un poco lo que ha tendido a ocurrir, los recortes por 1,65 millones de barriles de petróleo por día desde mayo hasta fin del 2023 es una decisión importante a destacar que viene a seleccionar a países que en términos de voluntariado o bien vienen a tomar decisiones importantes para poder contribuir finalmente con el equilibrio que se viene discutiendo entre la oferta y la demanda, entre, por supuesto, la desaceleración aparente de la economía mundial, como comentábamos al principio, y una producción que parece mantenerse pujante durante el último tiempo. De hecho, vienen siendo uno de estos los temores importantes en el mercado al comprender lo que realmente ocurre en el mercado del petróleo durante las últimas semanas. La preocupación por un aumento en la producción ha venido a desequilibrar o ha mencionado o mantenido una presión bajista de manera constante sobre dicha cotización. Por tanto, es importante señalar entonces que esta producción o que estos recortes tienden a mirar obviamente un recorte real de 2 millones hasta octubre, que seguirían siendo claramente por sobre los 1,5 millones de barriles de petróleo a principios de año. Entonces podemos suponer que en términos reales en relación con marzo habrían 600 a 700 mil barriles menos en el mercado directamente. Por otro lado, esto sigue siendo un recorte. ¿Cuáles son las razones por las que los países OPEP han decidido finalmente que el mercado necesita menos oro negro como es conocido en el mercado? Pues bien, una de ellas finalmente tienden a ser la posibilidad de tener menores alzas de tasas para las diferentes economías del mundo, en donde la necesidad tal vez de poder combatir a la inflación, como se viene señalando, pueden ser de distintos argumentos o bien de distintas situaciones. Se han señalado muchas veces que esta recesión podría ser muy diferente para el mercado del petróleo por muchas razones. En primer lugar, porque gracias a China estamos no a partir de una demanda máxima como se ha considerado en los últimos 10 a 20 años. Y en segundo lugar, la economía mundial es mucho menos sensible a los aumentos del precio del petróleo. Tal vez esta sea una de las reacciones de las molestas autoridades de Arabia Saudita ante el aumento en la Casa Blanca por su falta de voluntad eventualmente por reponer las reservas estratégicas que fueron liberadas durante el último tiempo frente al impacto que generó el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que hemos comentado muy a menudo que Estados Unidos lo ha hecho y puede hacerlo bien sin reservas estratégicas para poder solventar finalmente el equilibrio necesario. Entendiendo esto, la reciente declaración también del secretario de Energía provocó una caída en los precios del petróleo y contradijo declaraciones anteriores en la dirección de los saudíes. Y la hipótesis de que esta es la verdadera razón de la decisión va a resultar correcta eventualmente, por lo tanto lo descubriremos cuando sepamos los precios de venta oficiales del petróleo saudita, que prontamente podrían estar siendo divulgados. Esto va obviamente a considerar una cuestión particularmente importante en el contexto de la lucha por un mercado asiático principalmente gobernado por China e India, que recordemos que está Rusia siendo desplazada al petróleo procedente del Golfo, por lo que esta alianza ruso-saudí tiene unos cimientos muy frágiles.
Eso es lo que obviamente veníamos comentando semanas previas en nuestras sesiones de trading y análisis en el canal de YouTube, en este mismo canal, para que te sumes lunes, miércoles y viernes a las 1 de la tarde, hora de Chile, 1 de la tarde, hora de Nueva York, para que puedas entonces comprender cuáles han sido las principales noticias que han movido el mercado, cuáles son las estrategias para la siguiente sesión y por supuesto puedas operar junto a nosotros. Otro signo de interrogación que en este rompecabezas que se ha señalado es Rusia. Rusia, que anunció en febrero una reducción de 500.000 barriles de petróleo, han señalado finalmente cambios importantes en la utilización y, por supuesto, los periodos de mantener las utilizaciones en términos de qué es lo que puede llegar a ocurrir. Un anuncio, como bien decimos entonces, de una reducción de 500.000 barriles en la producción de marzo, puede considerar tres opciones. Este es un poco típico y Rusia utilizará este periodo para mantener sus instalaciones. Es un periodo que probablemente la rebaja anunciada será un farol o finalmente una mentira, a ver si se produce o no, y será mucho menos que 500.000 señalados, los 500.000 señalados. Y en la tercera opción se ronda la idea de que la producción rusa ya está experimentando un éxodo de empresas que explotan campos rusos, aportando el cómo saberlo, para que eso obviamente hay que mirar ciertas producciones o bien cómo se están dando los inventarios de petróleo a nivel mundial semanalmente. Se podría registrar un episodio aparte sobre lo que sucede con el petróleo ruso en la era de los topes de precios y las sanciones, mientras que el hecho es que la producción cayó en marzo muy probablemente en 300.000 barriles. Otra cosa que llama mucho la atención es que quizás se está materializando el temor de que China esté rompiendo el duopolio petrolero entre la OPEP y Estados Unidos. Por tanto, las enormes reservas acumuladas le permiten satisfacer la creciente demanda sin un marcaje finalmente o sin un marcado aumento de las importaciones. Y pasando finalmente al precio, el impacto de esta decisión sobre el precio del petróleo está siendo limitado y esta decisión es para evitar caídas eventualmente, no para desencadenar un aumento estructural. Puede resultar que los recortes sean en realidad mucho menores y la OPEP con esta decisión inesperada, según algunos, ha asegurado que el precio iniciará otra ola a la baja, pero desde un nivel más alto. Así es como finalmente, si el precio del petróleo bajara o subiera, dependerá del choque entre la demanda y la oferta, como es habitualmente a considerar, y el último pronóstico era de un déficit al final del segundo trimestre y principios del tercer trimestre, y si esto sucede antes, va a depender tanto de la demanda como, obviamente, de la oferta, que va muy bien hasta ahora, sino también en cuanto a se materializarán los anuncios de recorte de la producción, como obviamente podríamos ir conociendo. Y para concluir, una vez más, las autoridades de Arabia Saudí han destacado el problema de la falta de inversión en el sector del upstream, lo que solo confirma que estamos en una etapa muy temprana de un ciclo de capital en el mercado del petróleo y que recuerden, el movimiento alcista en el mercado de la energía no termina cuando comienza el ciclo del capital, sino cuando después de que termina. Desde el punto de vista técnico, podemos obviamente revisar ciertas características interesantes. Destacar por un lado que el petróleo, luego del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en febrero, el 24 de febrero del 2022, y luego obviamente alcanzando sus puntos más álgidos durante tanto febrero, marzo, abril y mayo, podemos comprender que el precio del petróleo no lograba superar máximos alcanzados entre el año 2014 y 2011. Entendiendo esta configuración, el mercado por supuesto reacciona a la baja, entiende ciertas configuraciones también técnicas en términos de rangos de lateralidad o estructuralidades que el mercado puede estar revisando en el mediano y largo plazo y que podríamos obviamente eventualmente seguir mirando como los objetivos para comprender las estructuras que el precio del petróleo puede llegar a adoptar. Frente al avance que mostró también el petróleo desde el inicio de la pandemia ante la escasez de producción eventualmente y los traslados en distintos puertos, el precio del petróleo comenzó a aumentar hasta la zona de los 110, 109 dólares aproximadamente, pero luego de eso mostrando retrocesos. Estos retrocesos los podemos medir con una expansión de Fibonacci para comprender finalmente los niveles que está abarcando el precio del petróleo y podemos revisar que el 50% viene a ser una zona interesante, un 50% que funciona como un soporte para el precio, máximos y mínimos consecutivos que el mercado viene a considerar en el tiempo como zona de referencia, que podemos obviamente visualizar de esta forma, y comprender entonces que los saltos o bien los rebotes podrían buscar cierto equilibrio en la cotización del precio. Recordemos que finalmente los fundamentos que hemos venido entregando señalan un precio del petróleo que, más que experimentar avances muy importantes, lo que buscarían hacer estos recortes o el propósito final de estos recortes es buscar cierto equilibrio. O tal vez que el precio no caiga mucho más de lo que ha caído hasta el día de hoy, lo que significa que eventualmente pueden volver a caer, pero particularmente buscar un equilibrio ante los descensos o una desaceleración mundial que pueda estar vaticinando gran parte del mercado. Por eso es que entonces los niveles de 50%, la media móvil de 50 periodo exponencial,
los mínimos durante el primer trimestre y los últimos meses del año del 2022 parecen traducirse en soportes que pueden llegar a ser claves para el petróleo y buscar finalmente posibles avances a partir de dicho nivel. O más que avances, tal vez que el precio no caiga más allá de los niveles que ya se dio hasta el día de hoy. Al revisar menores temporalidades como una gráfica semanal, vamos entonces a comprender un poco más el contexto en el cual se encuentra el petróleo y los avances que este viene presentando. Primero que todo, tenemos que detallar o bien considerar que la secuencia continúan siendo máximos decrecientes en el tiempo y que los mínimos aparentemente podrían volverse crecientes luego del salto que experimenta durante estos últimos días, tanto el cierre de la semana pasada y el cierre mensual, como también, por supuesto, el salto que experimenta este inicio de semana con la noticia de recorte de la producción. Una evolución o bien un quiebre en la secuencia de máximos decrecientes que el mercado viene señalando desde junio del año pasado parece argumentar o entregar mayores argumentos favorables para la cotización del precio del petróleo, pero también entendemos que los niveles de resistencia en torno a niveles actuales, como pueden ser la zona de los $82 o eventualmente la zona de los 92, $93, entendiendo que ha sido el último máximo más importante definiendo una zona de resistencia, pueden entonces ser los argumentos de resistencia más claros que el mercado esté buscando ante este recorte de la producción y la volatilidad que entregan estas noticias. Así es como finalmente entonces los mercados están muy pendientes a la evolución del precio del petróleo, como también a las futuras recortes o bien inventarios de petróleo que se puedan señalar semanalmente, y es donde vamos a buscar ciertas estrategias. Primero que todo, en esta gráfica semanal definimos la zona de resistencia más importante en el corto plazo, como en torno a los $80 o los 82, en donde tenemos máximos recientes, como se han señalado durante el último tiempo, la media móvil exponencial de 50 periodos que volvería a ofrecerle una resistencia al precio como lo ha hecho en otras ocasiones, si se pueden percatar por acá, tanto en el pasado, si se dan cuenta acá, en valores o niveles en torno a noviembre del año pasado y octubre como resistencia, por tanto es una zona de referencia importante técnicamente hablando, máximos previos que funcionan como resistencia, por tanto el petróleo no tiene un escenario tan fácil en el corto plazo para poder enfrentar dicho nivel, y por tanto lo que uno podría esperar son retrocesos muy naturales. La toma de beneficios, que es casual o que es lógica, puede estar comprendiéndose incluso entre el día de hoy martes y el día de mañana miércoles, previo a conocer reportes de empleo en Estados Unidos, que podrían dar mayor claridad en cuanto a la evolución de la primera economía del mundo, y por ello entonces entender o bien proyectar cómo el mercado en general se puede estar comportando frente a las demandas de estas commodities o bien de las materias primas en general. La zona de resistencia parece actuar tanto de manera el día de ayer, una toma de beneficios parciales o bien cierta indecisión con respecto a lo que puede llegar a ocurrir, y aquí es donde se definen algunas estrategias que podríamos contemplar. La zona de resistencia, que es la que se mira o se visualiza actualmente en torno a los 80, $82, puede funcionar como tal, una secuencia de máximos decrecientes que puede estar funcionando también, retrocesos muy naturales frente a este tipo de condiciones, búsquedas a las configuraciones técnicas que el mercado puede estar desarrollando o considerando, mirando esta secuencia de mínimos crecientes que se vienen a señalar, y por supuesto cómo el mercado esté apreciando esta condición en términos de la evolución del precio en el mediano y largo plazo. Un retroceso hacia la línea de tendencia que el mercado previamente venía considerando, o incluso una caída mucho mayor que podría contemplarse hacia la zona de los $72, que por el minuto creo yo no es un argumento suficiente o no tiene argumentos a menos que el dialecto entre los miembros OPEP puedan cambiar, algo que es difícil que pueda ocurrir de acuerdo a las declaraciones entregadas. Aquí es donde surge entonces un posible retroceso entendiendo la resistencia y la continuidad de un movimiento alcista que vuelva a buscar los 82 como resistencia y si es que encuentra argumentos suficientes, ir a buscar los 92. Otro escenario probable también es que encuentre en el corto plazo el mercado los argumentos suficientes para superar la zona de resistencia, buscar avance hacia la zona de los 92 y continuemos viendo un escenario favorable en el tiempo que pueda construir el precio del petróleo. Solamente una caída, de acuerdo obviamente a estos argumentos que se han señalado por debajo de los 72, volvería a indicar un descenso hacia la zona de los 63, $64 aproximadamente, que por ahora están siendo descartados. Los argumentos de recorte, que se suman, por supuesto, ya a los casi 2 millones de barriles de petróleo antes señalados durante los últimos 5 meses, puede comprender entonces que los precios del petróleo mantengan un tono favorable. Si bien hemos conocido en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, un Producto Interno Bruto menor al esperado de un 2,7, pasamos un 2,6% señalado, pero se entiende también de que la primera economía del mundo ha presentado 2 trimestres consecutivos de crecimiento, el tercer trimestre del 2022 con un 3,2%, mientras que luego de eso teníamos entonces un crecimiento un 2,6% en el último trimestre. Estados Unidos entonces crece, vamos acá a señalarlo, crece al 2,6%
durante el cuarto trimestre del 2022, para que obviamente podamos comprender un poco cuál es el tono a considerar durante los próximos meses y, por supuesto, el impulso que la economía mundial pueda llegar a presentar. Frente a este argumento, ya lo comentábamos, repito, Estados Unidos de igual forma considera 2 trimestres consecutivos de expansión, si bien esto puede pretender tal vez un menor impulso de crecimiento para el 2023, aún así las condiciones financieras comienzan a ser algo más favorables o todavía o presentar ciertos puntos de inflexión. Lo conocíamos el día de ayer, el PMI manufacturero, PMI ISM no manufacturero, pretenden mostrar cifras tal vez menores a las esperadas, pero que logran reportar o ser mejores a las anteriores, y eso determina un posible cambio en las sensaciones del mercado. Que puedan todavía existir temores de recesión, sin duda las van a existir, pero claramente comienzan a haber algunos signos anticipados en términos de crecimiento y dinamismo que pueden estar dando cuenta de que tal vez durante el segundo o tercer mes del año 2023 puedan estar presentando una aceleración o bien cierta estabilidad en este proceso de expansión o bien de crecimiento que la primera economía del mundo pueda estar experimentando. Por tanto, como esa referencia, así también tenemos que mirar China, cifras de PMI de servicios privados que vamos a conocer durante esta semana como otras referencias, van a ser interesantes para medir un poco el comportamiento del petróleo. Recordar que, como comentábamos anteriormente, China busca de cierta forma quebrar la alianza entre OPEP y Estados Unidos, y ahí es donde finalmente están jugando sus cartas para tener cierto poderío a nivel económico y tal vez, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, China en el futuro pasar a ser la primera economía del mundo. Estados Unidos salió muy golpeada luego de la crisis por la pandemia por COVID-19 y aquí es donde finalmente todas las miradas comienzan a centrarse en la evolución de la economía asiática. En el corto plazo, para aquellos que hacen operativa intradiaria y lo que puedan estar mirando el día de hoy, fuertes retrocesos se muestran, por tanto, siempre o en la mayoría de los casos, el mercado muchas veces considera cubrir los gaps que se han presentado. ¿Qué significa esto? Que si el precio evoluciona de manera positiva en el tiempo, se presentó un salto, este salto por lo general tiende a ser cubierto, o sea que el precio tiende a retroceder al menos hasta el cierre de la vela pasada antes del gap, lo que significaría entonces que el precio eventualmente podría estar buscando llenar ese gap en algún minuto. No queremos decir que esto pueda llegar a ocurrir desde ya o en lo inmediato, pero sí puede en un porcentaje cubrir ese salto que está experimentando o que puede llegar a experimentar eventualmente. Así que atención con esta figura y también con el corto plazo con lo que está haciendo el RSI. Si se dan cuenta, la estructura alcista del RSI se mantiene en esta ocasión. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con los rebotes que el mercado pueda estar buscando en zonas de mínimo. En estos mínimos que el precio puede estar determinando, el precio podría comenzar a considerar ciertos rangos de soporte para su cotización, buscar rebotes nuevamente y estos rebotes establecer rangos de lateralidad posiblemente que puedan estar construyéndose, ya sea para acumular fuerza y continuar subiendo en el tiempo, en el corto plazo, o definitivamente mostrar signos de contracción que puedan estar señalando entonces lateralidades y retrocesos hacia la cobertura del gap o cubrir finalmente el gap que se produjo. Así que muy atento a esta evolución que la RSI nos está dando una tendencia alcista, debería eventualmente mantenerse en términos de probabilidad y podría ser entonces la figura más clara a tener en cuenta en el corto plazo como una referencia técnica. Si el RSI rebota, al igual que el precio, en la línea de tendencia y el precio en la franja de mínimos que acabamos de señalar, el soporte indicado en esta ocasión, en torno a los 79,80, 79,50, puede llegar a ser un argumento potencialmente alcista en el corto plazo para comprar y por supuesto luego de eso estar atento a la zona de los 81,75 que viene a ser la zona de resistencia en el corto plazo para el precio del petróleo. Te quiero agradecer entonces que hayas visto este video análisis. Espero que los argumentos y los fundamentos entregados te hayan parecido interesantes. Si es así, déjanos un like. Si tienen más comentarios y dudas, por favor, déjalos en la casilla de preguntas o comentarios en este video. Y por supuesto, te espero en nuestras sesiones en vivo, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, hora de Chile, hora de Nueva York también, para que te conectes, aprendas de mercado, sepas lo que está ocurriendo y conozcas las próximas estrategias de inversión junto a Admirals Latam. Mi nombre es Renato Campos, nos vemos en una próxima instancia y por supuesto, gracias por vernos diariamente.